Entonces los dólares comienzan a escasear. Valoro profundamente la hombría de bien que tiene la doctora Gastaldi en este caso. Buenas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya veníamos bien. Acá estamos cortando la semana en este miércoles. Quizás nos está viendo en la repetición del jueves también. Seguimos ahí en el medio de la semana para contarte un poco lo que está pasando y ponerle el ojo a algunas cuestiones que son muy importantes y que además, como siempre decimos todas las semanas, vienen movidas. Ni hablar de esta semana, que vamos a acoplarnos un poco a lo que pasó también la semana pasada, con un episodio histórico en la legislatura de la provincia de Santa Fe, muy tenso. Habrás visto el día de hoy la nueva puerta que tiene la legislatura, que no es puerta, es un ploteo de puerta, a la espera de que llegue la puerta original que fue dañada. Pero bueno, en un contexto donde algunas situaciones que se vienen dando en la provincia desde el principio de año empiezan a tensarse aún mucho más. Y además tenemos también un montón de números y de cuestiones. Vamos a dejar de lado lo nacional, me parece, o por lo menos la parte política, que esta semana también ha tenido bastantes cuestiones para ir charlando, pero será en otra oportunidad. ¿Cómo le va, señor Facundo González? ¿Cómo te va, Juani? Muy buenas noches de miércoles. Vamos a sumar un poquito de info económica, que a nivel nacional hay mucho. ¿Por qué? Porque el día domingo no pasó desapercibido, sin mucho rating, me dijeron. Habló el presidente Javier Milei en cadena nacional. Explicó y presentó el presupuesto 2025, con las proyecciones que ya hemos comentado, por supuesto, pero vamos a hacer un breve repaso de la economía a modo Milei que espera para el año que viene, por lo menos con algunas proyecciones. Y en el medio de todo eso se conoció datos estadísticos de cómo le está yendo a la actividad económica en este primer semestre, por lo menos es el último dato, los datos del PBI, que marcan un flojo desempeño de la economía en estos primeros 6 meses del 2024, claro, principalmente trazados en materia de reformas, muchas de las cuales tuvieron su impacto económico. Ha sido muy duro el comienzo del 2024 y ahora aparecen esos números, Juan, y así que vamos a hablar mucho con los números que ofreció el INDEC de actividad económica, que sigue la recesión. Hay una expectativa que la segunda mitad sea un poquito mejor. Falta mucho, hay que tener en cuenta el atraso estadístico que se da de estos datos. En el medio de todo eso vamos a hablar también de impuestos. Ojo con los impuestos a la tecnología, porque va a ingresar, y esto ya prácticamente es un adelanto, al Congreso de la Nación un proyecto para eliminar directamente los impuestos a la importación de tecnología en la Argentina. Y estamos hablando de celulares, notebook, computadora, productos tecnológicos que vienen del exterior, por supuesto a través de importaciones, y que hoy están cargadas de impuestos porque hay una industria nacional incipiente que se encarga también de producirlos localmente. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los precios de ese sector? De todo eso vamos a charlar en la noche de hoy. Bueno, un ratito le vamos a poner el ojo al sector del campo. Sí. Va a estar con nosotros Sara Gardiol, es la presidenta de Carsfe. Vamos a hablar, inclusive lo vamos a ligar un poco con el presupuesto, porque algunos números que presentó Milei en el presupuesto, o al campo le va a ir extremadamente bien, o algunos números no me estarían cerrando. Vamos a charlar en un ratito con Sara Gardiol, vamos a hablar también con el diputado Marcos Corach, lo que sucedió la semana pasada y cuál es el esquema que se prevé de acá a fin de año en la legislatura de la provincia, que va a tener 2 o 3 cosas importantes en los próximos meses. Y te lo voy a ligar con lo que vamos a hablar ahora en el inicio del programa, que tiene que ver con, bueno, ya público enfrentamiento, ¿no? Rafael Gutiérrez, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Maximiliano Puyaro, el titular del Ejecutivo Provincial, que ha tenido otros nuevos capítulos en estos últimos días. Pero te linkeo un poquitito lo que recién te decía. Puyaro tiene en su plan para cerrar el año 2 cuestiones más para avanzar. La primera de ellas tiene que ver con la reforma constitucional. Ahí hace mella también su relación con el socialismo. El socialismo considera que es el escenario ideal para avanzar en una reforma. Recordemos que lo había querido hacer en el gobierno de Lischip, no pudo en su momento. Obviamente que este es el escenario ideal porque tenés la mayoría parlamentaria. En el mes de noviembre se estaría mandando ya a la legislatura un proyecto para habilitar la reforma. Ahí hay varias discusiones. Si se limita a los convencionales constituyentes que iríamos a votar y elegir el año que viene para que diagramen esa nueva constitución, ¿cómo se los puede limitar? Por ejemplo, en ese proyecto de habilitación de reforma, que se habiliten algunas cuestiones y no todas, o que se baje línea directamente ahí, o si se le da libertad a los convencionales constituyentes de que puedan avanzar en una nueva constitución. Ahí, esa va a ser otra de las discusiones, pero Puyaro quiere en noviembre que la legislatura le ponga la firma y salga finalmente la habilitación para la reforma constitucional para votar el año que viene y reformarla sobre fines del año que viene a la Constitución de la provincia de Santa Fe. Eso por un lado. Y el otro es el camino que va a tomar
para encontrar finalmente su objetivo, que es mover a la Corte. Ni más ni menos que eso, que hasta ahora el juego en parte le viene siendo favorable. ¿Por qué digo en parte le viene siendo favorable? Porque el plan Puyaro, hoy en día, el plan Puyaro para mover a la Corte de la provincia de Santa Fe es el decretazo. Ahí también, en la reunión de Unidos para Cambiar Santa Fe, el socialismo dijo, ojo con esto. Y te voy a explicar cuáles pueden ser las dos vías. Vía número 1, decretazo. ¿Qué interpreta Maximiliano Puyaro? Que la mayoría de los ministros de la Corte están pasados de edad, que la Constitución Nacional y la provincial lo habilitan a por decreto cesarlo en sus funciones, darle la mano y decirle muchas gracias por su servicio, señor, váyase como un héroe de la justicia santafesina. Y si no avanzar, que esto lo dijo inclusive Rafael Gutiérrez en estos estudios hace algún tiempo atrás, avanzar con juicio político. Pero en el caso del decretazo, directamente firmaría el Ejecutivo, que técnicamente está facultado para hacerlo, pero ahí hay otra cuestión, que es la que le marca el socialismo a Puyaro. ¿Qué le dice el socialismo? Dice, ojo, porque si vos avanzás con el decretazo, es muy probable que los ministros de la Corte judicialicen ese decretazo o que directamente vayan por un recurso de amparo para que se defina la cuestión de fondo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Si efectivamente corre o no el límite de edad. ¿Por qué? Porque hay un precedente en la justicia nacional que es el de Carlos Fay, que superó los 90 años en la Corte, a pesar de que 75 era ese límite. La Corte en su momento dijo, lo vamos a dejar al señor Fay. Entonces, la justicia se agarra de eso para decir, bueno, esos 75 años en realidad ya hubo un fallo de la Corte al cual nosotros nos podemos plegar y Puyaro no tendría esa posibilidad de jubilarnos de manera unilateral. Seríamos nosotros los que a partir de los 75 estamos en condiciones de decir me jubilo, pero depende de nosotros. Lo dijo también Gutiérrez. Yo de la Corte me voy cuando yo quiero, dijo el presidente de la Corte Suprema, que ya a viva voz plantea esta enemistad que nosotros te venimos contando hace bastante tiempo, que existía, pero que por lo menos no era pública y que de alguna manera ya Puyaro lo toma con la misma beligerancia que lo toma Rafael Gutiérrez y lo hizo público. De hecho, hoy Maximiliano Puyaro dijo, a mí no me van a ir a correr con los temas presupuestos. La Corte se gastó todo el presupuesto. Siguió con las obras como si nada hubiera pasado y a nivel país se olvidó de un contexto complejo donde tuvimos todos que paralizar obras y de alguna manera rediagramar la situación de obra pública. La Corte siguió, ejecutó el 107% del presupuesto para obras y ahora dice que no hay plata. Del otro lado, ¿qué dice la Corte? Dice, bueno, a ver, siempre hay una ampliación de partidas presupuestarias a esta altura del año, también para el Poder Judicial, no solamente por la cuestión de obras. De hecho, Puyaro firmó el 30 de agosto una ampliación presupuestaria para la Lotería de la Provincia, de 105.000 millones de pesos. Con lo cual dicen desde la justicia, ¿cómo es la cuestión? Hay plata para la lotería, que mucho de eso se va a ir en publicidad, pero no hay plata para el presupuesto del Poder Judicial, que además depende, por ejemplo, de otras cuestiones que entre ellas se lo piden a Puyaro, diciendo hay que cubrir las vacantes, no mandó todavía pliegos para cubrir esas vacantes. Y hay situaciones que se dan en la provincia que son insólitas. Te voy a poner un ejemplo. Las fiscalías. Hay ciudades de la provincia de Santa Fe que tienen 20.000, 30.000 habitantes que no tienen fiscales. Un ejemplo es Galvez, departamento San Jerónimo. La cabecera del departamento es Coronda. Ahí tenés la seccional de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación. Pero en la ciudad de Galvez no hay fiscales. Es como no ponerle policías a un pueblo, digamos, insólito. No tienen fiscales. Pasa algo, se lo mandan a Coronda. Y esto se repite en distintas otras jurisdicciones de la provincia de Santa Fe. Entonces está la pelea del presupuesto. ¿Qué dice la Corte? Esto es una maniobra del Ejecutivo para ahogarnos. Busca ahogarnos presupuestariamente, generar una situación de conflicto. No firma, por ejemplo, los pases que aplanta de muchos empleados judiciales que concursaron ya el año pasado. Nos está ahogando, nos está tirando de la soga y ahogando constantemente porque tiene la decisión de cambiar la Corte. Cuando la Corte ceda, o por lo menos van a empezar a avanzar algunas cuestiones. Eso dicen en los pasillos de tribunales. El Ejecutivo sostiene su línea de es un poder caro, ineficiente, están ahí hace 30 años, enquistados, hay que renovar la justicia, etc. Pero te decía, dos formas evalúa el gobierno de la provincia para avanzar con el tema de la Corte. La primera de ellas es el decretazo. ¿Qué le dicen desde el socialismo? Ojo, porque si eso se judicializa y si pasa a la Corte Nacional, se dé o no la razón a esa situación, ese amparo puede quedar vigente 2, 3, 4 años hasta que se defina. Lo cual vas a terminar tu mandato con los mismos ministros de la Corte. Y eso te imposibilita avanzar en otras negociaciones porque mientras esté el amparo vigente, los tipos van a decir, no, yo hasta que la justicia no falle de acá no me muevo. Con lo cual el ala socialista le dice eso a Puyaro, le dice, mirá que
Si vos avanzás por decreto, ellos recurren a la justicia en esta situación, esto puede demorar 3, 4 años. Quizá te excedan tu mandato o quizá no, si hay reelección de gobernador en la reforma constitucional y si Puyaro es nuevamente candidato. Pero eso va a llevar más tiempo que intentar una negociación. Paralelamente Puyaro dice, no hay más negociación, no quiero más negociación, ya está, diálogo cortado. ¿El socialismo qué quiere? Dice, bueno, avancemos en una reforma más amplia, una reforma judicial, de un sistema judicial bastante más amplia, y dejemos de manera taxativa, muy claro, el tema de la edad. Claro, hay algunos dicen, en el caso de que esa reforma, ponele, se apruebe en la legislatura de la provincia, ninguna medida es retroactiva. Los jueces estos entraron antes, o sea que no aplicarían para estos nuevos jueces. Pero le generaría un plafón de incomodidad, habiendo aprobado esto, y le permitiría, según entiende el socialismo, al Ejecutivo ir negociando progresivamente esta salida. ¿Qué le dice? Bueno, démosle 3 años, que de a poco se vayan yendo, que de a poco se vayan jubilando, y no generemos mayor inconveniente del que tenemos, porque además, en esta avanzada que hace Puyaro prácticamente con todo, la Corte puede jugar un partido más político. Te voy a poner un ejemplo. Reforma previsional. Muchos recursos de amparo que van a llegar a la justicia. Y acá la Corte va a jugar su partido, va a jugar su carta. Entonces es un juego de ajedrez tenso y difícil de ir moviendo las piezas. Tiene una buena noticia en esta semana Puyaro, que es que María Angélica Gastaldi, como te lo anticipamos hace un par de programas atrás, ya tenía prácticamente la decisión de apartarse después de una reunión que tuvo con 2 miembros del Ejecutivo en Rosario y finalmente decidió jubilarse a partir de abril del 2025. Puyaro se refirió el día de hoy a esto de esta forma, mirá. Decirle que valoro profundamente la hombría de bien que tiene la doctora Gastaldi en este caso. Una persona íntegra, una persona que está acorde a lo que dice la Constitución de la provincia. Bueno, lo de hombría de bien para una mujer me parece que no estaría bien utilizado, pero salvando esa cuestión, esto es lo que dice Puyaro: aquellos que se retiren se van a ir, como te decía, por la puerta grande, gente pro, y los que no, bueno, avanzamos por el otro camino. De todas formas, la situación de este maneje, sea un camino, sea el otro, empieza a tener puntitos y sobre todo ir sumando cuántas bancas quedarían libres de la Corte Suprema, que el Ejecutivo propondría, que va a tener reuniones en todo caso, porque ya por lo menos tiene 2 libres. Mirá, esta es la Corte hoy. Acá tenemos la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Son 6 miembros. En este momento estaba presidido por Daniel Herbeta, ahora que se sienta ahí es Rafael Gutiérrez, pero no importa. Esta es la Corte de hoy. Mario Netri anunció que se va. Se va Mario Netri. Ya tiene 80 y pico de años. Ahí se fue Mario Netri. Desapareció. ¿Qué? Se ríe ya acá atrás. Nuestra tecnología, muchachos. Sácate, desapareció Mario Netri. A partir de ahora, una silla vacía que el Ejecutivo hace la rayita y el puntito, sí, a lo Copperfield. ¿Qué dice el Ejecutivo y qué logró recientemente con María Angélica Gastaldi? Sacó la varita de Copperfield, hizo piqui y desapareció María Angélica Gastaldi. Es magia. Magia. 2 bancas vacías. Claro, dice el Ejecutivo, me faltan 4. Daniel Herbeta no supera a los 75 años, esta va a ser la más difícil de todas. El resto ya lo supera todo. Entonces vos tenés a Roberto Falistoco, tenés a Daniel Herbeta, tenés a Rafael Gutiérrez y tenés a Eduardo Spuller. El Ejecutivo estima que ese camino de ir retirando a los ministros y que solitos digan, bueno, como hizo Netri en su momento, a fines de año me voy, como hizo Gastaldi ayer, el año que viene me voy, que Spuller haga lo mismo. Entonces eso le permitiría, tiqui, liberar una banca más en la Corte. Bueno, ¿qué pasa acá? Si resiste Rafael Gutiérrez, si resiste Falistoco, si resiste Herbeta, de los 6 lugares de la Corte Suprema de Justicia, acá dice el Ejecutivo, ojo que ya estamos a 1, si ganamos la de Spuller, ya quedamos en paridad. Ya hay un empate. Pero hay una carta más, porque claro, las Cortes Supremas pueden ser, como este caso es par, pero suelen ser impares. ¿Para qué? Para que cuando haya un empate no tengan que ir a buscar un juez, lo transformen en juez de la Corte Suprema, vote y lo vuelvan a poner en su juzgado, que es un juez ad hoc. Entonces,
¿Qué dice el Ejecutivo? Ojo, porque si mandamos 1, 2, 3 pliegos, podemos mandar un cuarto y hacemos otra vez el tiki, y aparece una silla más, allá atrás. Ahí la ves, ¿eh? Acaba de aparecer esta silla. Esta sillita, nada, chicos, vuelvan a la... Ahí está, vuelve a la silla. Gracias, ahí está. Aparece esta la magia de la televisión, señores. Entonces acá, claro, acá ya los números cambian. 1, 2, 3, 4. ¿Qué le permitiría esto al Ejecutivo? Bueno, le permitiría tener una mayoría en la Corte. Ya se fue Gastaldi, ya se fue Netri, se va Spuller probablemente, agregamos una silla, listo, tenemos la mayoría. Tenemos 4 sobre 3 integrantes en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Este es el número y este es el cálculo que hace el Ejecutivo. Está muy cerca de tenerlo a esto. Obviamente teniendo en cuenta que Rafael Gutiérrez va a encabezar otra vez el grupo Resistiré, junto con el resto de los cortesanos. Bueno, ahí van apareciendo y desapareciendo. Este es el juego que plantea Maximiliano Puyaro, ¿no? Ir sacando de a uno, agregar una silla, de repente tener 4 lugares y mandar esos pliegos a la legislatura de la provincia de Santa Fe con ese tiki mágico que recién implementábamos. Pero vuelvo a lo mismo. Si esto se concreta, ya tendría la mayoría del Ejecutivo en la Corte, con lo cual aislaría muchísimo a este grupo. El grupo Resistiré en su momento, cuando se pretende cambiar la Corte reutemanista esta y llega Hermes Wiener al gobierno y dicen vamos a cambiar la Corte, cosa que nunca ocurrió, se conformó este grupo, ¿no? Al son de la canción Resistiré. Muchos decían, encabezados por Rafael Gutiérrez, vamos a resistir. Y lo lograron, lo lograron. La pregunta es si se va a armar un nuevo grupo Resistiré o no, o si estos toques de magia del Ejecutivo terminan moviendo las piezas para que finalmente quieran irse o no quieran irse los 3 miembros restantes, poder tener la mayoría en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Acá hay una pregunta que es la pregunta madre. La pregunta madre de todo esto es si, porque el Ejecutivo tiene razón, esta Corte tiene muchísimas cuestiones que ameritarían juicios políticos en la provincia. Esta Corte ha defendido a Storni, por ejemplo, en su momento. Esta Corte ha hecho que caiga la causa inundación sin responsables. Esta Corte tiene sobre sus espaldas Petroquímica Capitán Bermúdez. Esta Corte tiene sobre sus espaldas escándalos como el de Fraticelli. Esta Corte tiene en sus espaldas cubrir jueces como la causa Brusa en su momento, entre tantas otras. Entonces, la verdad que sobran los motivos para avanzar en un juicio político a esta Corte. ¿Hay que modernizarla? Sí, claro que hay que modernizarla. Lo que uno supone y lo que uno entiende es que la Corte el Poder Judicial es un poder independiente del Ejecutivo, que tiene que estar como poder de contralor, que tiene que regir el servicio de justicia para todos los santafesinos, pero que tiene que ser un poder independiente. No queremos más una Corte vinculada al poder político, porque esta ha sido una Corte siempre vinculada al poder político, a senadores, a gobiernos de distintos signos políticos, no solamente del peronismo, de distintos signos políticos. Maximiliano Puyaro tiene razón cuando dice, es momento, porque hace bastante tiempo que era momento de renovar esta Corte. La pregunta madre de todas es, si en 25 años más, en 24 años, vamos a estar hablando de la Corte puyarista, en vez de hablar de la Corte reutemista o reutemanista. Si en 25 años otro periodista, o quizás nosotros mismos, si es que llegamos, un poco más gordos y con más canas o menos pelos, también diremos, che, qué bárbaro, ¿no? La Corte en su momento, puyarista, que se quedaron ahí. Porque, ¿cuál es el temperamento del Ejecutivo, por lo menos que ha mostrado hasta ahora, respecto a la selección de jueces? Pero abiertamente, lo dijo el ministro de Justicia, buscamos jueces que estén de acuerdo con nuestra forma de ver la política. No estamos hablando de jueces pro, de jueces independientes, de mayor independencia del Poder Judicial sobre el Ejecutivo. No, no. El Ejecutivo abiertamente, como lo hizo con la Cámara de Ejecución Penal, que escandalosamente de los 3 jueces, 2 habían reprobado, y por el tubazo del Ejecutivo le terminan cambiando la nota, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccioni, termina diciendo públicamente, queremos a estos jueces, porque estos son los jueces que están de acuerdo con nuestra política. Es absolutamente contrario al deber ser.
Entonces, esa es la pregunta, madre. ¿Hay que cambiar la Corte? Yo creo que ya a esta altura a nadie le quedan dudas de que hay que cambiar la Corte. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué la cambiamos? Porque si vamos a cometer otra vez el mismo error, si Puyaro va a avanzar en una Corte puyarista, el problema es que en 25 años, en este canal, va a haber alguien más diciendo lo mismo, que pasó primero con la Corte reutemanista y volvió a pasar con la Corte puyarista. Bueno, 4 lugares son los que estima Puyaro que va a tener. Las 2 vías son esas, el decretazo que puede tener problemas judiciales, es una gran reforma que plantea el socialismo para intentar negociar ganando esa mayoría. Veremos qué es lo que sucede. Buenas noches, a esto veníamos bien. Me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Hola a todos. Integrantes del Gobierno Nacional, integrantes de la Comisión de Presupuesto del Honorable Congreso de la Nación, diputados, senadores y dirigentes, tanto de la Libertad Avanza como del resto del arco político que hoy me acompañan. Y todos los argentinos que están mirando desde sus casas, buenas noches. Si hacemos las cosas bien, vamos a vivir en un país con estabilidad económica, donde planificar un proyecto de vida, formar una familia o emprender para tener un negocio rentable va a volver a ser una realidad. Si hacemos las cosas bien, encabezaremos los rankings de libertad económica del mundo. Si hacemos las cosas bien, tendremos un país donde el Estado va a volver a ser un servidor de sus ciudadanos y no su amo y señor, como decía Milton Friedman. Si hacemos las cosas bien, vamos a revertir el siglo de humillación al que se condenó injustamente a los argentinos. Por eso, honorables miembros del Congreso de la Nación, la presente hora política nacional les ofrece 2 opciones. Una es hacer exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años, para despegar y volver a hacer a la Argentina grande nuevamente. Otra es seguir haciendo lo mismo de siempre, dejando todo como está y mantener este sistema putrefacto que empobrece a todos los argentinos día a día. Lo acaba de dictar el juez de la causa, prisión preventiva para Germán Quisca, el exdiputado misionero acusado de tenencia, posesión y distribución de material de abuso infantil con un agravado, en verdad, porque muchas de las imágenes que tenía en su poder eran de menores de 13 años, lo cual eleva la posible escala penal en una futura condena contra él. El juez, en un dictamen, Miguel Faría, de 27 páginas, hace un recuento que en total Quisca tenía en sus aparatos electrónicos 913 archivos que había bajado, la mayoría de ellos de un programa que se llama Emule, tanto en la primera computadora que le secuestran en la casa de sus padres el 26 de febrero como el 5 de agosto en el allanamiento en su casa, uno en una computadora marca Acer, la otra en un Lenovo. El juez dice que todavía faltan abrir algunos elementos más que tiene el Ministerio de Seguridad a cargo de la Policía de Cibercrimen, que se van a analizar, pero en principio le dicta ya la prisión preventiva para Germán Quisca. Va a seguir detenido en la unidad 6 de Cerro Azul. Va a ser el traslado a la Quinta de Olivos de aquellos que han sido invitados, que van a ser parte de este asadazo del presidente Javier Milei. No. Estamos alrededor de la Quinta Presidencial, precisamente en Maipú y Villate, aquí en la esquina, en esta que es una de las esquinas de la Quinta Presidencial, donde se va a llevar adelante este asado con estos 87 héroes que convocó el presidente. Hay una protesta con banderas de jubilados insurgentes, otra que dice robar a los jubilados es un crimen social. Habían convocado para un ruidazo a partir de las 6:30 de la tarde y, como ves, bueno, cortan o avanzan sobre el asfalto, sobre la calle, adelante de los automóviles cuando cambia el semáforo. No es que ellos están cortando la calle, haciendo ruido con algunas cacerolas o con lo que han traído. La declaración de Tamara tiene que ver con que fue la primer testigo que dijo haber visto cómo Alberto Fernández zamarreó
a la entonces primera dama en la Quinta de Olivos. Esto lo acaba de declarar al finalizar su declaración testimonial Tamara Yáñez. Dijo que estaba con su hermana en la Quinta Presidencial en Olivos, estaban hablando, que en un momento ingresó Alberto Fernández a los gritos de una muy mala forma, que tuvieron una discusión y después vio cómo Alberto Fernández zamarreaba del brazo a su hermana. Eso lo declaró hace instantes Tamara Yáñez, la hermana de Fabiola. Bueno, anticipamos al inicio del programa, hay muchos que están medio así como en el Fórmula 1, subidos al Fórmula 1. Está con nosotros Marcos Corach, diputado provincial. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Todo bien? No estoy subido al Fórmula 1, ¿no? No entro. No entra en el Fórmula 1, está bien, está bien. ¿Qué pasó la semana pasada en la legislatura? Esas imágenes, uno las asociaba con 2001, con otros momentos. Yo estuve ahí en algún momento también y uno veía el nivel de tensión, los diputados no entendían nada, se escuchaban las puertas que se caían, una sesión rara. ¿Qué pasó? Fue una muestra más de inmadurez, donde cuando dicen, no, bueno, van a pagar el costo, en realidad el costo lo pagamos todos, el costo lo pagamos no solamente los legisladores, lo paga la política, porque lo hace poco creíble. Convengamos también que lo que estábamos votando era en definitiva lo que terminaba siendo el atractor y el motivo de discusión. No era una manifestación violenta, a la cual por supuesto repudio, no es eso lo que nadie esperaba que pasara. De hecho, lo que nosotros asistimos en el recinto tuvo una previa, que fue, yo a las 9 de la mañana tenía una reunión de comisión y estaba todo vallado, estaban las tropas de operaciones especiales, estaban las calles cortadas, yo mismo llegué hasta la legislatura caminando con gente que venía de general obligado de AMSAFE, que venían con sus mates, sus termos, todo muy tranquilo y pacífico, pero el escenario de la legislatura vallada y las tropas especiales era un escenario raro. Entré a la comisión de acuerdo, cuando salgo no había más nada. ¿Nada de qué? ¿Policías? No había policía, no había vallas, no había más nada. No había nada. Yo tengo mi explicación para eso. Intenté, tampoco hice un gran esfuerzo por preguntar qué es lo que había pasado en el medio en esa hora que ordenaron levantar el operativo, porque tuve una explicación para mí mismo. Después lo pude ratificar cuando pregunté qué es lo que había pasado, que me habían dicho que la presidenta de la Cámara, Clara García, el diputado Blanco, el diputado Farías habían hablado con el ministro de Seguridad para que levantaran el operativo. Y ahí voy a ir al centro de lo que me preguntabas recién. Creo que parte del socialismo, o el socialismo, no se bancaba. Se bancaba hasta votar la reforma previsional. No se bancaba la imagen de tener una legislatura vallada al día posterior al que en el Congreso de la Nación había pasado lo que pasó, la represión con los jubilados, pero ideológica, interiormente, la verdad que era indigerible votar eso y en ese escenario. Y creo que hablaron y le dijeron al ministro de Seguridad que levantara el operativo policial. Después, adentro del recinto,
creo que los que vinieron, no tengo dudas que no eran parte de los que estaban manifestando a las 11, a las 12 que estaban ahí desde temprano, no eran docentes. La pregunta es, ¿quién los trajo? No sé si son de acá o no son de acá, pero alguna motivación extraña a lo que estaba pasando ahí adentro y lo que estaba terminando de discutirse, había. Que yo la verdad la explicación no la tengo, creo que no la vamos a tener nunca de quiénes eran y de dónde salieron, porque no tenían nada que ver. Raro que no esté esa explicación en algún momento, porque en la era digital, con todas las imágenes... Bueno, ayer llegó a este canal un oficio del Ministerio Público de la Acusación pidiéndonos las imágenes de la cobertura de ese día. Con lo cual hay muchas imágenes que uno supone que la justicia tiene para lograr identificar a un grupo minoritario de gente que fue la que avanzó, como vemos, y rompió la puerta a la legislatura. De hecho, era muy notorio ver cómo algunas otras personas, sobre todo de ANSAFE o de algunos gremios, decían, no, muchachos, esto no. Y se alejaron cuando empezaron a ver que empezaron a tirar cosas, entre otras cuestiones. Ahí los vemos, no están ni a cara tapada ni nada. Lo cual uno supone que tendrían que identificarse esas cuestiones. Bueno, ¿no? Ojalá se los pueda identificar. Ojalá podamos entender qué los motivó a hacer lo que hicieron, porque no era un reclamo sindical, seguramente. Y después lo de adentro, que en definitiva termina siendo, coronando no solo la violencia de lo que pasó afuera, sino que lo de adentro también fue violento en los términos en los que uno también puede ver, pero... ¿Se debatió la ley? No tuvo debate prácticamente la ley en la Cámara de Diputados. El problema, por eso cuando digo, yo hablo de violencia, porque en realidad somos todos pares, somos legisladores, nadie deja de entender la legitimidad del gobernador Puyaro y de tener mayoría en ambas cámaras. Lo que no significa, porque no había ningún tipo de necesidad de hacer lo que hicieron. El final de la película ya todos sabíamos que el asesino era el mayordomo y que la votación iba a salir y iban a ganar. No había ningún tipo de necesidad de clausurar el debate de la manera en que lo hicieron, no había ningún tipo de necesidad de parar el reloj para poder contar los votos. Eso fue muy raro, yo nunca vi una votación Es que así. claro, en 2 segundos se paró y para que aparezcan los votos. Más, claro, sí. Pero aparte la desesperación de la presidenta... Pidiéndole los votos, diputada... Sí, no, pero además le decía al quien opera la pantalla del recinto, la votación. No había necesidad, o sea, lo único que estábamos haciendo era... Yo después lo discutí con el diputado Farías, donde él me decía, le estamos dando la razón a las violentas. Le digo, ustedes le dan la razón a los violentos, muchachos, porque no hay necesidad. Sigamos discutiendo. No es clausuremos el debate, cerremos, votemos, y de la manera en que se votó, o sea, nadie cuenta un voto, nada. Que en definitiva la esencia aparecían de la democracia. abstenciones que no eran abstenciones. No, porque, porque se levantaron y se fueron. Claro. O sea, hay diputados que nosotros votamos y después nos fuimos, pero antes había diputados que se levantaron y se negaron a votar, con lo cual, además para abstenerse uno tiene que pedir permiso, cosa que no pasó. Sí. Innecesario. ¿Cuál es la película que empieza ahora, digamos, con la reforma ya votada? Amalia Granata la escuché el otro día decir que ella iba a ir a la justicia porque fue irregular, porque había un apartamiento del reglamento y para eso se necesitaban los dos tercios. En un momento también en la votación por capítulo no se llegaba a levantar la mano y que se aprobaba. Sí. Fue muy raro. Sí. De verdad muy raro. Lo que seguimos la sesión fue muy raro. Pero es una metodología cada vez más habitual y es difícil pararlo. Yo lo planteé en el recinto, lo planteé esta vez. Una vez, estando en la presidencia, José Corral dijo, refiriéndose a mí, porque yo le hablaba a él, me dice, parafraseando a Pichetto, dijo, el oficialismo se queda con las leyes, la oposición con los discursos, y yo dije, mejor me apuro a hablar porque ya ni siquiera nos van a dejar los discursos. Innecesario. La película que viene ahora, yo creo que ha tenido un par de tropiezos en las últimas en la Asamblea Legislativa con la votación de los jueces
que habían rendido mal, que tuvieron que postergarlo una semana. Pero lo aprobaron. Lo aprobaron. Esta votación que tuvimos, que tuvo todo este entorno, este contexto, esta escenografía que estábamos hablando recién, yo la verdad que lo que creo es que acelera. El gobernador acelera. Se trata lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. En el Fórmula 1. En el Fórmula 1. Creo que en definitiva es eso. La vez pasada veía un eslogan que se ve que está empezando a usar el gobierno, que es algo así como por delante, y pareciera que es así. Nos vamos a llevar todo por delante. ¿Dónde está Perotti a todo esto? Que lo veo poco, lo veo hablar poco en la cámara, ya ni lo toman. Estaba en la sesión. Sí, claro, sí, estaba. Tomó una decisión, Juaní, que es, después de haber perdido las elecciones y haber terminado la gestión, él dijo, me voy a correr, voy a bajar mi perfil, porque la decisión es que tienen que emerger nuevos dirigentes más jóvenes generacionalmente, más jóvenes que él, más jóvenes que yo, nuevas expresiones, gente que no encuentre en nosotros un obstáculo, y un tapón, sino que lo que encuentre en nosotros es gente que los pueda ayudar, pero esa nueva generación y esos nuevos dirigentes es difícil que emerjan cuando encuentran un rezagado, hablando de la Fórmula 1, y les cueste pasarlo. Entonces decidió bajar su perfil, bajar su tono, y dejar que emerjan. Tienen que emerger necesariamente la reconstrucción de la oposición, la reconstrucción del peronismo, no tengan dudas, no viene de la mano de los mismos. No viene de nuestra mano. En la era de las coaliciones, de los megafrentes, siempre fueron coaliciones históricamente, pero ahora los megafrentes unidos están todos menos los libertarios y el peronismo, básicamente. Sí. ¿Ves esa posibilidad, digamos, o existe en el peronismo una introspección de decir, ok, hay que abrir el juego, hay que buscar otros sectores, aunque no compartamos algunas ideas? Sí, ¿O no? existe. ¿O tiene que ser una reconstrucción del peronismo con líderes peronistas y el peronómetro arriba? Yo te voy a dar mi opinión. Sí. De ninguna manera. No existe una reconstrucción del peronismo con el peronómetro en la mano. No hay manera, no hay forma. Yo no creo en esas maneras. Hay que ampliar. Y si la pregunta que sobreviene es Amalia Granata, no lo sé. Es decir, nosotros hoy no estamos hablando. Voy a hablar de nosotros, de nuestro bloque, ni siquiera del interbloque. El interbloque del peronismo funciona con un bloque de 5, más la diputada de Ponti, más Barograf, es decir, ellos individualmente presentan sus proyectos. No estamos en un proceso de discusión político interno de caras a lo que viene. No está pasando eso, no está pasando eso dentro del peronismo. No hay un diálogo, no hay apertura. Nosotros mismos somos muy también endogámicos. Nuestro bloque de 5 tampoco es. O sea, ¿vos creés que eso tiene que pasar, pero que no está pasando? No está pasando. No hay esa iniciativa. No existe. O sea, nadie toma la iniciativa de agarrar el teléfono y decir, nos tenemos que sentar a hablar a ver cómo seguimos. ¿El liderazgo que tenía Perotti lo perdió? Porque uno tranquilamente podría decir, a ver, fue gobernador 4 años, encabezó el Ejecutivo, la lista a diputados. Esa podría ser la figura para decir, bueno, a ver, perdimos. Hay que abrir horizontes, alguien tiene que tomar la iniciativa. Si no la toma Perotti, si si nadie la toma, ¿qué pasa con el peronismo? Es que el ejercicio es ese, Juan, el ejercicio es llegar a ese extremo, porque si no vamos a volver a repetir los errores. Nosotros perdimos las elecciones. La pregunta que
se le hace al ex gobernador Perotti. Es decir, claramente, es decir, hoy nadie mide en términos de conocimiento como él, fue gobernador de la provincia, pero yo creo que ha tomado la decisión más sana, no solo para el peronismo, para la política, de hacer un paso al costado. No se va a ir, no se va, pero él está convencido de que tiene que emerger por necesidad, por urgencia, por lo que sea, pero esos nuevos liderazgos tienen que emerger. Y estando él de por medio es mucho más complejo. Él y muchos otros dirigentes generacionalmente parecidos y políticamente que deberían dar un paso al costado. Gracias por venir, Marcos. Gusto Gracias tenerte. a ustedes. Hacemos un corte, no te vayas, ya seguimos con más Veníamos. Hola naturaleza, hola diseño, hola casa propia, hola housing. Pilaí presenta un nuevo estilo constructivo. Descubrí Housing en San Tomás, un desarrollo urbano de Pilaí. Baterías Cabrera Hermanos, Cabrera Hermanos. Servicio de colocación 24 horas, los 365 días del año. Baterías de libre mantenimiento con un año de garantía. Donde y cuando quieras, Baterías Cabrera Hermanos. El almacén local sabe que cuando llegás corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Y al beneficio de ser local, le sumamos un 30% de ahorro en supermercados todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito Visa y Modo desde la app del banco. Te devolvemos hasta 10.000 pesos en el momento. Pedí tu tarjeta 100% online. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Invitamos a toda la familia a participar de la primera caminata San Toto se viste de rosa, con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Nos encontramos el próximo 6 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana en Tema, Avenida 7 de Marzo y Belgrano. Desde allí vamos a caminar hasta el anfiteatro, donde nos vamos a encontrar con premios y sorpresas. Te esperamos y venite de rosa. Silvestre Jardín Montessori. Somos un jardín con bases en educación emocional, sustentabilidad, inclusión y ternura, ubicado en Nogadel Campus, zona de Countries. Visítanos en silvestre.website y sumate hoy a nuestro jardín maternal o reserva un lugar para el ciclo 2025 del nivel inicial de nuestra propuesta educativa con proyecto de colegio primario. ¡Te esperamos! Bueno, hablemos un poco de números. Qué atípico todo, ¿no? El presidente Cadena Nacional un domingo presentando un presupuesto. Generalmente el presupuesto, el ministro de Economía va, lo lleva a la comisión y ahí queda, ¿no? Sí, exactamente. Se presenta con un formalismo desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a ser ahora el encargado de empezar a definir, bueno, cómo va a quedar este proyecto. Es cierto que el presupuesto es fundamental porque es la hoja de ruta, por lo menos en términos de recursos y gastos, del Estado Nacional. Con lo cual, cuando empezás a rascar, lo principal tiene que ver con algunas variables macro que plantea el presupuesto. Algunas que son muy optimistas,
otras que son relativamente alcanzables, como por ejemplo la recuperación. Prevé que la economía recupere un 5% luego de caer un 3,8% este 2024. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo le está yendo a la actividad económica, a la economía real, porque muchas veces conversamos sobre lo que termina sucediendo con las variables financieras, con lo que pasa con el dólar, con la recuperación de reservas, con algunas cuestiones relacionadas al riesgo país y toda la incertidumbre en materia de mercados. Pero ¿qué pasa con la economía doméstica? Realmente lo que después termina incidiendo en tu capacidad de consumo, en la obra, en la mano de obra productiva, en el nivel de riesgo que están tomando las empresas al momento de decidir realizar proyectos de inversión. Bueno, todo eso entra en estos datos que se conocieron prácticamente hace muy poco tiempo nada más, esta tarde. A las 4 de la tarde el INDEC ofreció los datos de PBI, de evolución de PBI del segundo trimestre del 2024. Es cierto que tiene cierto retraso estadístico, pero de esa manera sabemos cómo cerró el primer semestre. Son los primeros 6 meses que, de acuerdo a los números que maneja el ministro de Economía, Luis Caputo, habla a las claras de que este es la peor de las fotos que va a dejar de ahora en más el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque fue el escenario muy convulsionado en materia de anuncios y también de tomas de medida. Acá hay mucho de motosierra y de licuadora en el medio, por supuesto, con un nivel de inflación muy elevado que después terminó siendo hacia la baja, pero con un escenario recesivo muy fuerte. ¿Cuánto cayó la economía en su conjunto? Completo, 3,4%. Se prevé incluso que el 2024 cierre con un nivel de recesión del 3,8%, casi 4%. Bueno, la economía está cayendo casi 3,5 puntos. En el segundo trimestre, 1,7%. Y empezamos a ver cada una de las variables. El consumo que cae entre el 9 y el 6%. Consumo privado cabe mucho más que el consumo público. La inversión, casi 30%, siempre comparado contra el año anterior. Por eso es importante este renglón. Exportaciones que vienen subiendo, pero las importaciones que se te desmoronan. Esto lo hemos comentado muchísimas veces, Juani. Lo que viene sucediendo con una economía que no tracciona, que demanda menos insumos, que además tuvo un efecto dólar alto, sobre todo en la primera parte de este 2024, y dejó esta foto. Un escenario de exportaciones que vienen sumando ritmo, sobre todo aquellos sectores relacionados al comercio exterior. Es cierto que ha habido un volumen importante en materia de exportaciones, pero se fue acotando con el tiempo, porque cuando empezamos a comparar, esto es el 31% comparado segundo trimestre del 2024 comparado con el mismo periodo segundo trimestre del 2023, un escenario completamente diferente, con sequía inclusive, por eso acá tenés al agro con una fuerte recuperación que hace que este número no sea peor, que este 1,7% no se transforme prácticamente en 4,5%. De esa manera, el primer semestre, si vos tenés en cuenta lo que dejó el primer trimestre más el segundo, haces el corte de la primera mitad de este 2024, la economía cae 3,4% prácticamente. Lo importante es cuando vos empezás a ver, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque, por ejemplo, las importaciones comparado contra el trimestre anterior cayeron, 3,9% también hubo una floja recuperación del ritmo de exportaciones, siempre comparado segundo contra el primer trimestre, o sea, contra el trimestre anterior, para entender qué va dejando la foto, y una caída también del consumo y de la inversión que viene muy golpeada. Este rubro es clave porque si Argentina quiere recuperar nivel de actividad, por lo menos sostenido, tiene que haber inversión, que hasta ahora no la hay. ¿Que eso qué significa? Empresas que levantan el pie del acelerador, tratan de decir, bueno, nos quedamos con stock, vemos a ver qué está sucediendo, y por ahora, hasta que la situación no mejore en términos económicos, Argentina no genera la confianza necesaria para que haya nivel de inversiones. Además, a pesar de que hay algunos anuncios de algunas grandes empresas que hace mucho que operan en la Argentina y que de a poco, de manera incipiente, empiezan a apostar con mayor nivel de posiciones en el país, como por ejemplo hay varias firmas, charlábamos hace un par de miércoles nada más lo que sucedía con Mercado Libre, que va a ser una inversión de 75 millones de dólares, lo mismo va a ser por ejemplo una automotriz en la provincia de Córdoba. Ojo, acá también tenés esto, ¿no? Las provincias empiezan a competir por la inversión extranjera directa o la inversión extranjera, eso es muy importante. Ojo, acá Santa Fe tiene mucho para avanzar, sobre todo si se acopla al RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que se discute mucho también. Si en Santa Fe va a tomar el RIGI o no va a tomar el RIGI, si va a aceptar. Ya hay algunas provincias que lo hicieron, todavía la provincia de Santa Fe dice que va a avanzar, pero técnicamente Pujaro no. dijo que es positivo, que con las modificaciones que se le hicieron a la provincia de Santa Fe le sirve, con lo cual uno presupone que
¿Qué invertiría en la provincia de Santa Fe? ¿Querés ver cómo le están yendo los rubros? Pasamos a la siguiente. Bueno, evidentemente acá tenemos agricultura, ganadería y pesca con este número súper positivo en verde. 81,2% es lo que subió en términos interanuales, es el sector que hoy está teniendo mejor nivel de recuperación. Claro que siempre, cada vez que hablamos con porcentajes, Juan, y lo importante es ¿contra qué lo estás comparando? Claro. Y lo estamos comparando este 80% contra el segundo semestre, plena dificultad hídrica con la sequía claro. del 2023. Esto no es nuevo. Y ojo que esto vas a empezar a encontrar que se da también con otros rubros, pero lo hablamos en un ratito nada más. Bueno, por ejemplo, pesca también, 41%. Aparece minería, 6,6%. Bueno, estos son los tres grandes rubros que representan la recuperación, o por lo menos le dan cierto margen de números positivos a la actividad económica. Tiraron el promedio para arriba. Sí, tiraron el promedio para arriba o hicieron que el número no sea más desastroso hacia la baja, cómo fue reaccionando la actividad económica. ¿Por qué? Porque construcción, 22,2% de caída. Uno de los rubros que terminan estando muy golpeados. La industria manufacturera, mano de obra intensiva, 17,4%. Estos son datos oficiales de toda la Argentina, de todo lo que produce en el segundo trimestre de este 2024. Este es un número de los más importantes que releva el INDEC, que en estos días también va a dar información clave en materia de empleo. Ojo acá con este sector, la industria y también construcción, que son los más castigados. Y también vamos a conocer ya dentro de 2 semanas, sobre el cierre de septiembre, los datos de pobreza e indigencia, que seguramente nos vamos a tomar un ratito para analizarlos. Los datos del primer semestre y vamos a comparar también con estos números. ¿Por qué? Porque una economía que no tracciona, evidentemente, te termina deteriorando esas variables, la variable empleo y la variable pobreza, que habla también con otro más que está atado al poder adquisitivo de las familias argentinas. Bueno, eso hizo prácticamente que la economía en su conjunto caiga. Vos fíjate, tenés casi mitad y mitad, pero claro, los que tienen mayor incidencia, hay algunos rubros que vienen sosteniendo el nivel de actividad, como dijimos. Después tenés algunos específicos de servicios, como enseñanza, un 1%. Aparece, por ejemplo, servicios sociales, 0,3%. Eso es muy marginal. Pero ojo con lo que está sucediendo con estos tres. Construcción, industria, y me quedo con el comercio. Comercio, 15,7%. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, en estos meses que estamos viviendo, en meses de septiembre, octubre y noviembre, el periodo base, cuando empecemos a ver y repasar estadísticas, va a aumentar muchísimo porque es en pleno periodo electoral. El año pasado el nivel del consumo, sobre todo por una decisión también electoral, hubo muchos pesos en la calle, con lo cual te dio un margen muy alto para empezar a comparar la variable consumo, que viene de caer casi 17%. Es cierto que empezás a comparar en el mes de septiembre, previo a las elecciones, donde dio esa sensación de hándicap con algunas medidas de los gobiernos de turno. El famoso plan platita. El plan platita, claro, no quería decirlo en ese sentido, pero es eso lo que te empieza a aumentar el periodo base, con lo cual los datos ya se descartan. Obviamente van a ser entre el 17, 20 y hasta el 25% de caída del consumo, sobre todo por lo que dejó ese arrastre. El tema es, bueno, obviamente si eso era viable, si era sostenible o si se podía tener técnicamente como algo real. Bueno, eso es lo que terminó sucediendo, pero estadísticamente es algo que va a suceder y eso por lo general no se termina contando qué es lo que pasa, por qué cae tanto el consumo con el resto de los indicadores, no caen en ese sentido. Bueno, principalmente por eso. Pasamos a la siguiente, rápido. Hablábamos recién con respecto al comercio. Bueno, ojo con este tema, con un tema que seguramente se va a tratar en el Congreso de la Nación asociado al precio de la tecnología en la Argentina. Hay un proyecto que va a entrar en las próximas semanas, seguramente, a la Cámara de Diputados y se va a tratar, en principio, lo que tiene que ver con mejoras en la tecnología y eliminar todo tipo de impuestos y aranceles a las importaciones de productos tecnológicos en la Argentina. Ojo, porque ahí tenés una industria, como por ejemplo, que está muy relacionada a la economía regional como Tierra del Fuego, donde tenés ahí la industria tecnológica argentina, que en definitiva es un ensamble de máquinas, de componentes que son importados, que no se fabrican en la Argentina, pero tienen una promoción industrial para tratar de sostener en base a subsidios. Se ensamblan en el sur, pero los componentes son todos importados. Son importados, sí, pero en definitiva... en el precio no te... Sí.
bueno, lo ves reflejado en el precio, porque seguís pagando tecnología carísima. Ahora, ¿sabemos cuánto pagamos de impuesto atrás de los productos importados? ¿O por qué está esa diferencia de que la tecnología es más cara, más barata en el exterior que acá en la Argentina y producido acá en la Argentina? Bueno, pasemos a la siguiente placa y vamos a entender. Mirá lo que tiene el proyecto, esta placa, impuestos en celulares. 16% aranceles, tasa estadística para importarlo 3%, retención de ganancias 6%, el impuesto país, que el año que viene supuestamente se elimina, 7,1%, IVA 21%, un adicional de IVA sobre la producción al momento que se empieza a trasladar 20%, impuesto interno 19%, ingresos brutos 2,5%, total de carga impositiva, Juan, y aunque te parezca mentira, en Argentina pagás un 2 por 1. De un celular. O sea, esta Te llevarías porquería... 2. Acá en Argentina vale exactamente el doble en dólares de lo que vale afuera. Exactamente, 94,6% es la carga impositiva en celulares. Básicamente tendría que salir la mitad. ¿Por qué? Porque de lo que pagamos la mitad son impuestos. Qué bárbaro. Computadoras, vos decís, bueno, es distinto. Sí, algunos son distintos, no tiene algunos impuestos, pero lo mismo, tiene aranceles, tasa estadística 3%, retención de ganancias 6%, la alícuota del impuesto país 7,1%, aparece el IVA 10,5%, tiene una alícuota diferenciada, es la mitad, la alícuota más baja, IVA adicional de 10%, también. Después tenés impuestos internos, no tiene, ingresos brutos 2,5%, total de carga impositiva 55,1%. Bueno, es inviable con esta carga tributaria. Claro. En definitiva, también aparece esto, ¿no? Las empresas que no son competitivas muchas veces en Argentina te dicen, ojo, porque en realidad no es que nosotros no podemos fabricar los mismos productos que llegarían del exterior. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mochila de impuestos que hay que asumir y hay una mochila de resoluciones y reformas y cuestiones laborales que también tenemos que asumir que nos saca de competencia. Bueno, ojo con este proyecto porque con este cuadro que es tan elocuente, o sea, digamos, este es una situación de impuesto con simplemente 2 productos, celulares y computadoras. Abre el juego a muchísimos productos tecnológicos, no solamente estos. En el medio de todo eso es para fomentar también una decisión de libre juego de oferta y demanda y además de disciplinar precios, porque obviamente si empezás a competir con productos importados de esa manera, disciplinas precios por una manera un poquito más fuerte, sobre todo para las industrias, muchas de ellas, como por ejemplo la tecnología, que está muy fuera, si no tiene una protección arancelaria, gran parte de esto viene también de ahí, no puede competir. Así que ojo con estas cuestiones que seguramente se van a discutir en la Argentina. Bueno, ¿qué pasó con la inflación? En este caso... este cuadrito me parece fenomenal. Dijimos enero-agosto, lo contábamos la semana pasada, 95% de inflación. Claro, esta es la inflación que está dejando este 2024. El último dato oficial del INDEC, 94,8%. De enero a diciembre, el presupuesto prevé que la inflación cierre en un 104,4%. Ojo, porque en realidad lo que tendría que suceder es que entonces, de septiembre en adelante, Argentina tendría que acumular un 4,9%. En el trimestre completo. Claro, exactamente. Octubre, noviembre, diciembre. Eso te da un IPC promedio del 1,2%. O sea, la inflación que viene corriendo al 4%, 4,2%. 4,2, claro, exactamente. En promedio mensual tendría que darte un 1,2% para llegar al 104%. Por eso cuando empezamos la conversación de los números que estaban presentados en el presupuesto, si eran muy optimistas, bueno, plantea una reducción de la inflación muy fuerte. Sí. O sea, de septiembre en adelante la inflación tendría que correr al 1,2%. La mitad inclusive de lo que está corriendo el dólar, que ya viene muy planchado, controlado por el Banco Central, que viene al 2%. Por eso este número va a ser muy difícil llegar y ya arrancaste el presupuesto presentando un número que no lograste, que es el del 2024. 104,9% planteada de enero a diciembre, y de enero a diciembre del próximo año, del 2025, plantea un 18,3%. Eso es que los precios viajen a un ritmo de velocidad crucero del 1,4% mensual. Bajísimo. Romper esa inercia, sobre todo de los niveles que estamos hablando, con un 4% muy fuerte, bueno, va a ser muy difícil. Así que ojo, atención también con los datos de inflación y los datos del presupuesto. Me llamó mucho del presupuesto, varias cosas me llamaron la atención, pero prevé un crecimiento de más del 5,5, si no me equivoco. 5% para este año, 5% para el 2025 y 5,5% desde el 2026 en adelante. O sea, en 3 años estamos... Sí. Ojo, porque venimos de perder también por goleada el 2023, con una caída de casi 2 puntos.
casi 4 este 2024. ¿Y dónde ves ese recuperar. crecimiento del gobierno? Porque el rubro fundamental, por lo menos en los números que uno vio por arriba, tiene que ver con exportaciones. O sea, el agro tendría que tener el año que viene, o es el cálculo que está en el presupuesto de gobierno, un año, y ahora lo vamos a charlar con Sara Gardiero en un ratito, tendría que tener un año fenomenal. Hoy es el sector que de alguna manera te sostiene el ritmo de actividad y pero que ese es presupuesto la principal apuesta. Está Ahora, bien. el presupuesto prevé que haya una recuperación de la industria y la construcción, que junto con el bien. agro, además el proceso de desaceleración en el mejor de los mundos, en esa proyección de escenario posible, el mejor, una recuperación de la capacidad adquisitiva, principalmente de la mano de la desaceleración de la inflación y la recuperación incipiente, muy gradual, imperceptible, pero recuperación al fin de los salarios, algo que es dentro de la calecita de los precios, porque hoy vos le preguntés al sector que le preguntás, y eso es raro en la Argentina, ¿no? Porque hay que cambiar un poco el chip, porque a partir de ahora no es lo mismo trabajar en escenarios o tomar decisiones en escenarios de inflación que en escenarios de estabilidad. Ojo con esto, porque tal vez al comercio, que antes les convenía el hecho de estoqueo y quedarse tranquilo, ahora tal vez le conviene directamente tratar de vender y aprovechar promociones, descuento, bajar los precios y empezar a competir de otra manera. Hoy la competencia viene no por tanto stock y espero y gano total después. Yo siempre permanentemente puedo actualizar los bienes que tengo, sino que te apura el tema de la venta, porque tenés una recesión fenomenal. Gracias, Facu. Gracias. Hacemos una tanda, no te vayas. ¿Te sumás al compromiso por una Santa Fe más limpia? Hacé tu parte. Colocá en tu vereda un cesto para los residuos. Sácalos en bolsas, respetando días y horarios de recolección. No los tires en la vereda ni en la calle. Juntá la caca de tu mascota. Y recordá, lunes y jueves se retiran solamente los residuos secos y el resto de los días los húmedos. Seamos un equipo. Contamos con vos. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Probamos nuestra tecnología de aceite de naranja aquí, porque aquí nos apasiona conquistar tu confianza. Naranja es alto rendimiento, mayor durabilidad, mejor para el planeta. Blue Earth de Yokohama es naranja. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 114.000 pesos. Individual, 36.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafé.com. Alba llega Universo para darle vida y color a tus espacios. Este mes aprovecha un 35% de descuento en Alba Látex Mate y en Duralba Frentes Blanco por 20 litros. Universo, tu espacio sin límites. En Santa Fe nos estamos modernizando. A partir de ahora, las boletas de impuestos inmobiliarios y patentes serán digitales. Ingresá a www.santafe.gov.ar/apiboletas para descargar tus boletas. Podés buscar por número de patente, número de partida o con tu ID ciudadana. Además, suscríbete para recibirlas por mail o adherí al débito automático con un 15% de descuento. Ya no la necesitas impresa, podés pagarla informando tu DNI, número de partida o patente en los puntos de pago, así como también con múltiples medios de pago electrónicos. Estamos trabajando en la modernización del Estado para adoptar prácticas eficientes y menos burocráticas. Santa Fe, provincia. Silvestre Jardín Montessori. Somos un jardín con bases en educación emocional, sustentabilidad, inclusión y ternura, ubicado en Nogadel Campus, zona de Cantris. Visítanos en silvestre.website y sumate hoy a nuestro jardín maternal o reserva un lugar para el ciclo 2025 del nivel inicial de nuestra propuesta educativa con proyecto de colegio primario. Te esperamos. Hoy lo más seguro es quedarte en casa. Por eso, para que sigas protegido, Unicem va a vos. Con nuestra app, llamando al doctor, un médico en línea te atiende en el momento. Y si necesitas que vayamos a tu domicilio, llámanos las 24 horas por una simple consulta o una emergencia. ¿Querés más beneficios? Estamos para vos y tu familia las 24 horas todos los días. Unicem te protege en casa.
Seguimos en Veníamos Bien en un rato. ¿En qué andan? Vamos a hacer todo lo posible para que lleguen. ¿En qué andan? Pero está con nosotros Sara Gardiol, es presidenta de Carsfe, lo anunciamos al inicio. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Un gusto tenerte. Por favor. Recién analizábamos parte de lo que era el presupuesto del presidente que presentó el presidente Javier Milei, un poco la situación del segundo trimestre del año también. Vemos al agro en un año, claro, comparativamente con la sequía y con la situación de sequía prolongada que venimos, con muy buenos números y apuntalando un poco otros rubros, caso de la construcción, entre otros, o el caso industrial que está realmente muy mal. ¿Qué escenario están viendo ustedes? ¿Cómo ven la situación actual? Bueno, digamos que esta campaña que terminó ha sido una campaña, me refiero a la 23-24, desde el punto de vista de las toneladas de producción, ha sido buena comparado con el año anterior, claro. No ha sido excelente, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Hoy en este momento estamos totalmente, digamos, retrasados respecto de los precios en relación a los insumos. Entonces, la situación que desde el punto de vista productivo mejoró respecto del año anterior, no mejora desde el punto de vista financiero ni económico y hace que sea bastante complejo encarar nuevas campañas. Los precios que se avecinan no entendemos que vayan a sufrir mayores incrementos y se plantean como niveles de producción muy importantes a nivel nacional, a nivel internacional, con lo cual la ley de oferta y demanda ahí juega muy bien y por lo tanto diríamos que los precios no van a subir del modo que desearíamos que lo hicieran, al menos para cubrir costos. Hoy los costos que se están sacando para la futura campaña, estoy hablando básicamente de gruesa porque la fina ya está totalmente incorporada y estamos a la espera de las lluvias, es rentabilidad nula o muy poco en campos propios y negativa en campos alquilados. Ahora, Sara, te quiero preguntar, porque seguramente lo escuchaste al presidente Javier Milei el domingo y con algunos números que proyectó, no va a haber modificaciones de las retenciones, que es un pedido que llega al agro para tratar de generar algún tipo de incentivo, estímulo desde el punto de vista de recursos que Nación tiene que recomponer y dice no es el momento. ¿Cómo responde el agro hacia esa afirmación? Bueno, yo creo que en general la respuesta ha sido muy clara. Todo el mundo se dijo, oh, ¿y para nosotros qué hay en este reparto? No hay nada. Así visto cruelmente, no hay nada. O crudamente, no hay nada. Solamente que vemos un incremento del 100% o el 104%, me parece, tomando el año base del aumento de los derechos de exportación. Entonces, cuando uno dice va a aumentar los derechos de exportación, hay dos opciones. O sea, ¿va a duplicar lo que recaudó todo este 2024? ¿Va a duplicar lo que recauda en el 2025 claro, en materia de retenciones? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo voy a hacer? La manera más directa sería incrementando alícuotas tributarias. Bueno, obviamente no es el planteo y es por eso la crítica a la que se sale. Después la explicación que da el gobierno es que la base de cálculo fue hecha en función de lo que ya se habían adelantado en el año 2023. Creo que cuando se presenta un presupuesto con un número que sobre todo para el sector agropecuario es tan complejo, digamos, y es un tema urticante para nosotros, porque ustedes bien saben que hace años que estamos luchando por esto, no, la eliminación, pero si no vayamos en forma gradual, porque ya se lo hemos dicho mil veces al gobierno nacional, nuestras entidades lo han hecho, entonces decimos, ¿por qué no explican correctamente el modo? La crítica que le hago a este presupuesto es que creo que esos valores que ellos estiman, que va a aumentar el volumen productivo y va a aumentar los precios, no se van a dar en el contexto internacional que todos estamos viendo hasta ahora. ¿Sí? Claro. Porque son es decir, nosotros tenemos un factor que es muy importante, que es el clima, y ese no sabemos cuál va a ser el capítulo final del clima. Entonces dicen, no, derechos de exportación no se mueven. La pregunta es entonces, ¿cómo vas a hacer para aumentarlo? Cuando dan la explicación, que respetuosamente uno la escucha, pero hay que darlas antes, para que no aparezca la crítica. Digo, ¿la explicación surgió por la crítica o porque en algún momento se tenía que explicar lo que había ocurrido? Ahora, cuando uno habla de retenciones, que es uno de los temas centrales, hay
hay paciencia todavía con este gobierno. El gobierno en su momento, de hecho, en la rural el propio presidente dejó en claro que está dentro de su proyecto, una quita de retenciones. Básicamente lo que dice es aguanten, ahora no se puede, esperemos. Uno interpreta, según lo que va viendo, es que el sector está aguantando, está diciendo, ok, por ahora aguantamos, la pregunta del millón es ¿hasta cuándo? Bueno. Y no vaya a ser cosa, también uno piensa que pase como ya sucedió, digamos, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, donde se planteó un programa de quita de retenciones progresivo que se ejecutó, pero que después al final hubo que otra vez retrotraerlos y otra vez con el tema retenciones. ¿Cómo están evaluando o qué olfato tienen respecto a esta cuestión? Yo creo que en este momento la situación, te diría que es compleja porque nos ha sorprendido realmente estos números que se expusieron. Uno no puede decir no vamos a vender, no vamos a esto, no vamos a producir, porque es el objetivo que tenemos nosotros y vivimos siempre, digo esto y me habrán escuchado más de una vez, es un ciclo de vida el que tiene, entonces no puedo, con el cereal todavía puedo decir lo hago o no lo hago, pero con los animales, claro. No, es un ciclo de largo, digamos son 3 o 4 años como para tener un ciclo completo, entonces si yo no comprendo cuál es el término de los tiempos que tengo que tener para recuperar una inversión, difícilmente pueda tomar una decisión. Claro. ¿Qué va a pasar? Se va a ir decantando quizás y va a estar en función de la espalda, pido disculpas por la expresión, pero la espalda que tenga cada uno para la situación. Eso perjudica directamente a los chicos, por ejemplo. Perjudica al productor mediano y pequeño, básicamente. A siembra los favorece, a los medianos. Digamos, a los grandes grupos vos haces una distribución de costos fijo y se diluyen en el volumen. Claro. O podés tener diversificada tu actividad y tenés alguna que te compensan más que otra. Pero si sos un medio, si sos un mixto, corres con los riesgos, porque no hay ninguna en este momento, digamos, que te esté compensando satisfactoriamente para seguir. Además, y hago una aclaración. Y yo lo que más lamento en estos números que vi del presupuesto es que el único impuesto que debería aumentar en forma duplicarse es el impuesto a las ganancias. Y si ustedes miden el crecimiento que se demuestra en el presupuesto, justamente no es el que más crece. Y sí crece el impuesto a los débitos créditos, que son todos son impuestos o tributos que lo único que hacen es deformar e incrementar el costo. Mientras que el impuesto a las ganancias, si crece, te demuestra que hay crecimiento económico y hay mejor calidad de vida, hay más producción, hay más rentabilidad. Entonces, la simple lectura de los números, vos decís, hay algo aquí que no está bien. No cierra. O no cierra. O tenemos otra idea. Salvo que el plan sea aumentar las retenciones. Bueno. Yo supongo, casi te da cosa decirlo, porque claro, si se viene hablando de una quita de retenciones, no vas a avanzar en un plan de aumento de retenciones. Bueno, yo creo que no, digamos, no correspondería. En ese caso no me digan si ocurriera algo de esto, no me pregunten lo que va a pasar porque no lo sé. Kirchnerismo explícito, digamos, por parte de Milei. Miren, siempre digo lo mismo. El cambio de gobierno nos tendría que haber, digamos, se cambia la línea política porque había quizás un agotamiento por parte de la población del tema de la gestión anterior y mucha gente no compartía, digamos, el modo de gobernar ni de accionar. Pero no hay que olvidarse que hubo otras fuerzas que se presentaron. Entonces, Milei gana estas elecciones, porque algunos estaban convencidos, y ahora después de esto me van a terminar de criticar, y porque para otros no había otra opción. Claro. Esa es la realidad. Claro. Entonces, es lo que debe ser consciente este gobierno de qué es lo que le dio el triunfo y a quién tiene que respetar. Y esto le ocurre a cualquier clase política, sea el partido que sea que gane, pero hay que respetar al que te da el voto. Eso es fundamental. Y además estamos hablando de un sector que es uno de los principales generadores de divisas, ¿no? En definitiva, en materia de exportaciones, tanto que hacen falta dólares en la Argentina, por lo menos para equilibrar el mercado de cambios, volver a recomponer el tema del crédito, algunas cuestiones que están relacionadas a lo financiero. El campo, el agro argentino, es uno de los principales sectores que generan divisas, que traccionan dólares en materia de exportaciones.
pero de Nación te traigo un poquito más a la provincia de Santa Fe. ¿Cómo viene la relación con la provincia de Santa Fe? ¿Qué tiene la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia, para mejorar para un sector clave también para la región? Bueno, en el caso particular de la provincia, te diría que ahora están trabajando sobre líneas de crédito vinculadas a valor producto. Las tasas obviamente de interés han bajado en todo el sistema financiero, ¿no es cierto? Esto va en relación al índice inflacionario y vemos que hay líneas de crédito que están vinculadas a la producción. Es un atractivo. Hay que analizarlo con el paso del tiempo, qué pasa después en función de la tasa de interés, la tasa de inflación y si los precios se mantienen como hasta el momento en el mercado. Pero digo, sería lo más atractivo, no quiero decir que es lo mejor, pero es una alternativa. Porque lo que pasa es que si vos tenés recursos, enseguida empezás a invertir, no lo llevás a otras actividades, ¿no es cierto? Y bueno, y la provincia creo que está con ideas a lo mejor de revisar ha generado un incremento en el impuesto inmobiliario, hay algunas cosas que deberían revisarse ahí, algunos conceptos que existen, y tiene algunos planes de obras y normas que están ahora entrando en legislatura y que se están analizando, ¿no? Sara, muchas gracias por venir. Gusto tenerte. No, gracias a ustedes. Muy agradecido, incluso no como Sara, sino como Carsfe y como sector que nos dan el espacio. Gracias. Sin dudas, cuando quieran. Hacemos un corte, no te vayas. Canal Veo renueva su programación. Con foco en el análisis y la mejor información. 3 noticieros diarios. Al mediodía, Veo Noticias Santo Tomé y Veo Noticias Santa Fe, con la cobertura más completa de lo que pasa en las 2 principales ciudades del área metropolitana. A partir de las 20, Veo Noticias Edición Central, con móviles en vivo, invitados y columnistas especializados en política, economía, policiales y deportes. En el horario central de la noche, programas periodísticos y deportivos todos los días. Los lunes, Par de Haces, con Guillermo Tepper y Osvaldo Medina, y La Verdad con Juan Trentó. Los martes, Abrazo de Gol con Eduardo González Riaño, Gustavo Borsato, Sebastián Castillo y un gran equipo. Los miércoles, Veníamos Bien con Juan y Citroni y Perfiles de Época con Guillermo Tepper. Los jueves, Zona Crítica con Héctor Galeano y Lo que se viene con Héctor Ruiz. Y los viernes, 2 clásicos, Noche de Peña con Raúl Rivas y La Previa con Juan Chioldani y todo su equipo. Silvestre Jardín Montessori. Somos un jardín con bases en educación emocional, sustentabilidad, inclusión y ternura, ubicado en Nogadel Campus, zona de Cantris. Visítanos en silvestre.website y sumate hoy a nuestro jardín maternal o reserva un lugar para el ciclo 2025 del nivel inicial de nuestra propuesta educativa con proyecto de colegio primario. Te esperamos. La pregunta que nos hacemos siempre para cerrar Veníamos Bien es ¿en qué andan? Y él viene a esclarecerte, ¿eh? ¿Cómo le va, mi amigo? Bien, muy bien, Juan, acá andamos. Muy bien, muy bien. No sé si viene a esclarecer o a Estoy oscurecer. contento porque hubo mucho saco hoy y tenía que venir alguien sin saco. ¿Te faltó un...? No. ¿Querés que te busquemos uno? No, yo no estoy. Soy una persona muy joven para andar usando. Bueno, antes de ir a en qué andan, dejame mandar un saludo a mis amigos de Officenter, Officenter que tiene los muebles de oficina. Nosotros tenemos todos, tenemos la silla, tenemos todos. Sillas y muebles de oficina que lo vas a encontrar en Marcial Candotti 6209. Así que bueno, pegate una vuelta, 59, perdón, ahí está. Pegate una vuelta por Officenter. Nosotros tenemos todo el mobiliario nuestro es de Officenter, obvio, querido Dami. Sin dudas. Así que ya va a llegar uno también para vos. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, nos metemos en qué andan. Bueno, arrancan en qué andan, Juan, y no sé si te invitaron al asado. No, ¿a qué asado? No hubo invitación para vos. No, que yo no voto. No, bueno, el famoso asado. Sí. Este es uno de los temas de la semana. Qué loco esto, ¿eh? El asado de Milei y, como él dice, los 87 héroes de la nación argentina que no le dieron vuelta el veto, gran mayoría de ellos diputados nacionales radicales, que hayan votado a favor de aumentarle 13.000 pesos a cada uno de los jubilados nacionales de este país. Y después,
se dieron vuelta en 7 días, vaya uno a saber por qué. Muchos entienden por qué puede llegar a ser, sacan sus conclusiones, al fin y al cabo dieron vuelta su voto, no le dieron vuelta el veto a Milei y no consiguieron esos 13.000 pesos de más por mes para cada jubilado nacional. La cena se dio ayer a la noche, pero algunas particularidades que van a pasar por el En que Andan. Por ejemplo, esta señorita es una diputada nacional de La Libertad Avanza. En el Congreso por partir a la cena en Olivos. Claro, yo creo que salían no da. en combi. Claro, salieron, yo no sé, siento como que el horno no está tanto como para vestirte, para ir a los Martín Fierro, para comer de Rivadonga, un asado. Porque ahora viene la parte que cada uno tuvo que pagar. Sí, chamo. Pero si vos sos diputado nacional, te le estamos pagando tu sueldo entre todos, o sea que si vos razón. te sacaste, te la doy por acá Escuchame. y la pones por allá, es más o menos lo mismo. Igual esto de como de festejar... Raro. Y de invitar a los que votaron a favor a un asado en un lugar que no deja de ser un... Conozco personas muy ligadas con, por lo menos, las posturas ideológicas de La Libertad Avanza en Santa Fe, que esto les cayó muy mal. Claro, bueno, es la idea, es muy casta. Digamos, es muy casta esto, vestirte como para ir a los Martín Fierro, siendo diputada nacional, para ir a morfar un asado, cuando... Subirlo a redes sociales. Subirlo a las redes, cuando lo que cholulear. conseguiste no fue, qué sé yo, no fue una medida muy interesante para el pueblo argentino sacarle 13 lucas o no darle 13 lucas a los jubilados. Lo puedo entender al veto, ahora festejarlo, ir a cenar... Es raro. Onda Martín Fierro, pero bueno, supuestamente cada uno puso la plata. Y no en efectivo, y así lo informaba el vocero. Ante algunas versiones disparatadas sobre la cena que se realizará hoy en la Quinta de Olivos, les cuento que la misma será abonada por cada uno de los comensales. El costo será de 20.000 pesos por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito. No se aceptará pago en efectivo. Fin. Bueno, el vocero que también está para estas cosas y nos dice que cada uno puso 20 lucas. Claro, tampoco eran 20.000 dólares como para no aceptar un pago en efectivo. Raro. Y esta imagen del postnet con Patricia Bullrich. No solo fueron diputados nacionales, fueron ministros. La Pato fue y pasó su DNI y su débito. Ahora, ¿a dónde va este postnet? Ya, estaría bueno saber. ¿Quién la junta? Según dijeron, no entiendo. Es al proveedor de la carne No entiendo. Y ahora, ¿vos pagabas por lo que tomabas y comías? Ponele, un ejemplo. Fue Patricia Bullrich y dijo ensalada de rúcula con parmesano y 2 totín, por ejemplo. O uno para mí. Voy a medias con Fernando Iglesias, por ejemplo. Voy a medias con Fernando Iglesias con el vino. No. ¿Tarjeta igual para todos? Estaba todo incluido. Estaba inclusive, podés tomar lo que querés y comer lo que querés. Bueno, raro. Es raro, sí, la verdad que sí. Muy raro, muy caro. Muy raro, Juani. Pero bueno, vamos con otro capítulo del En que Andan del día de hoy. Cortito del En que Andan del día de hoy. Dale. Mirá esta imagen. Esta imagen muchos la trataron de la reconciliación. Aparece Karina Milei, la hermana del presidente, secretaria general, la conocemos muy bien en el medio, uno de los ministros más fuertes que tiene, Guillermo Franco. ¿Quién es el chico? No y lo el ubico. chico que a mí me costó cuando lo vi a este vago. Dije, ¿quién es este muchacho monjenero. un poco con pinta de trasnochado? No, ¿cómo le vas a decir eso? Tiene una pinta de casorio 6:30 de la mañana. Sí, es verdad, ¿eh? es verdad. Pero con la mejor, lo digo. Sí, Una ojo pinta medio cerrado. Además. Sí, camisa todo. No lo favorece la foto. Dale, no lo favorece la foto. Pero mira es la misma persona, Juani. ¿Es la misma persona? Esta imagen es marzo de este año. Sí. Santiago Caputo, el que no tiene cargo, pero hasta los propios jueces impulsados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicen, él me ofreció el cargo. Te ofrece el cargo de juez de la Corte Suprema, pero no tiene cargo en el gobierno. No te ofrece uno bajo, te ofrece un juez de la Corte. Bueno, Santi Caputo, pasó algo. ¿Será que la política te sacude? Pero si no tiene cargo, Santi. Bueno, no sé, hay algo raro en esta imagen. Yo creo que es otra persona. Pero bueno, al paso del tiempo. Se tiñó además, ¿no? Sí, está como, pero está en más otra. como castaño el pelo. Está raro. Si ves la otra foto está como más rubio, con más, no sé, raro. Desmechado. Está raro. Ahí está. Está medio raro. La barba. Un funcionario de... Sí. Bueno, no funcionario porque no tiene dónde firmar. O sea, no es funcionario, es monotributista. Raro. Aconseja al presidente. Bueno, qué sé yo. Cosas que hay en este país. En el acto de Milei en el Congreso hubo cruce de Milei con Germán Martínez, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Quiero compartirlo, son 30 segundos, uno de los cruces que dejó justamente Javier Milei de un lado, el diputado nacional Germán Martínez. Mira.
Mirá que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez. Ahí está, parte del cruce entre Javier Milei y Germán Martínez, que le había dicho. Decilo sin leer, le dijo. Decilo sin leer, le dijo. Muy alto el nivel de debate, Juan, y vos sabés que alta en el discusión Congreso política. es muy alto el nivel de debate. Pero bueno, me voy a pasar a la de Amalia. Que yo igual no entendí la algo. contestación del presidente a Martínez. Le dijo que vos no ibas a poder sumar. Es muy berreta todo, Juani. Ah, no es, o sea, es berreta lo del diputado nacional a los gritos, es berreta, es todo muy bajo, muy bajo, muy nivel de debate, muy playo. Y esto pasaba hace menos de una semana, el jueves, debate de reforma previsional en la provincia de Santa Fe, en la Cámara de Diputados, la votación express, los incidentes en la legislatura, y Amalia Granata, que fue gran personaje del último jueves, mostrándole la Constitución de la provincia de Santa Fe. Ah, era la Constitución. Es la Constitución. Amalia se la muestra a los diputados. La del 62. ¿Vieja? Sí, la vieja. ¿O es el reglamento? O el reglamento. Ojo, Puede Jaime, ser que sea el reglamento de la legislatura también, el reglamento de la Cámara de Diputados. todo bastante Rari, muy ¿no? berreta también Rari, esto, Juani. rari. De las gradas tiran agua, una En un diputada momento le muestra agarró el reglamento. micrófono a la presidencia, o sea, a Clara García le agarró el micrófono. Sí, a le María manoteó Granata, el raro. micrófono. No, picante. Después le dijeron, tiene que pedir disculpas, Granata que dijo, no, tiene que pedir disculpas son ustedes por llevarse puesto la institucionalidad, lo trató de emperador a Puyaro, no, se picó la legislatura. Sí, bastante berreta igual, Juan. Bueno, todo berreta para vos, viejo. Estas ¿Qué discusiones querés? son muy berretas, Juan. Y entre personas mayores, vos en ámbitos laborales, Sí, no medio- hacemos está estas bien. pavadas. Es cierto, Yo tenés no razón. conozco gente que en su laburo Se tira. yo te venga y te muestra sí. vos algo así en la cara, sí, es cierto, te tenés manoteo razón. un micrófono porque quiero que hable. Agarrá con el serrucho ahí, mirá. Esas cosas no funcionan así. No funcionan así esas No cosas. funcionan, no funcionan de esta forma. ¿Hay tiempo para uno más? O ya Hay me tengo tiempo para que ir? uno más. Hay El tiempo último. para uno más, Dale. perfecto. Vamos a ir al último, nos vamos a San Pablo. Es internacional el en que andan, Sí. Juani. Debate de candidatos a intendente, lo que sería el intendente Claro. en San Pablo, una de las Sí. ciudades más importantes de Brasil y del continente latinoamericano. Volaron sillas, Juani. Debate de intendentes. Y vos te quejás porque Granata muestra el reglamento. Bueno, tuvieron un poquito más picante en San Pablo el debate de intendentes, mirá. Começou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Escuchame, el candidato. Eu sou o Entre debate esses dias candidatos. para me dar tapa e falou que El que você le pega queria a otro ter candidato. Sí, esto como si fuese Emilio Jatón y Juan Pablo Poletti tirándose un par de sillazos en un debate dentro de un par de años. Estuvo rápido el director que cambió rápido. Qué picante. El director cambió rápido. Che, muy picante el debate. Bueno, los brazucas son picantes. Este que es brasilero picante. No, pará, ya que están queriendo tirar sillas. No, todavía no. Pero bueno, esto es como te digo, un Emilio Jatón, un Ahí Juan viene, Pablo Poletti. ahí te quieren dar con la silla. No, loco, hermano. por favor. Agarrala. Pará que es de oficén, Teresa, no te lo pido por Yo no favor. soy candidato a intendente. Agarrá otra, te lo pido por favor. Yo no soy candidato a intendente, hermano. Vos lo ves a un Jatón Poletti, digamos. Jatón así. Poletti. Podríamos, no sé, porque pueden pasar tantas cosas. Capaz que Saúl Perman es candidato a intendente en un par de años. Es verdad. Así que puede ser Saúl Perman. Claro, digo, no sé, un Violeta Quiroz, pero después me acabo de acordar que Violeta Quiroz ahora pegó el garrochazo, ya es parte de Unidos. Ah, Es más, ¿sí? No, sí, olvídate. Mirá vos, loco. Qué va. Tantos años diciendo que el peronismo. Pero bueno, cosas que pasan, amigo. Es así, Juani. Es así. Esto es ¿Nos así. vamos? Nos vamos, ahora sí. Chao, Facu. Sin sillas, por favor, sin sillas. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene. Chao.